Yo quiero compartir con ustedes 5 cualidades de un adorador verdadero. 5 cualidades. ¿Y qué es lo que significa la adoración? Muchos de nosotros creemos o se nos ha enseñado que la adoración es música. Y la adoración no es música. La adoración es un estilo de vida. Adoración es obediencia. Adoración es entregarse totalmente al Dios del cielo. Entonces vamos a leer la Biblia y nos vamos a ir a Génesis, capítulo 22, del 1 al 5. Génesis, capítulo 22, del 1 al 5. Ahora miren la palabra de Dios. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Hay mucha gente que dice que Dios no prueba nuestra fe, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante. Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba nuestra fe. Abraham lo llamó. Y lo llamó Dios, perdón. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tú tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y ahí sacrifíquelo como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de los que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, compuso la burra y se llevó a 2 de sus siervos junto a su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y así salió al lugar donde Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí que adoraremos y volveremos enseguida. Abraham me llama la atención porque no dijo voy a volver. Él dijo volveremos. ¿Quién iba? Abraham y su hijo. Y Abraham sabía que tenía que ¿qué? Sacrificar a Isaac. Ahora, sacrificar, ¿qué significa? Pero antes de hablar de la palabra sacrificar, tenemos que hablar de la palabra adoración. ¿Qué significa? Es postrarse. Las personas que cuando adoraban en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que ponían su frente, rostro a tierra. Ese era postrarse, a bajarse, inclinarse o humillarse delante de la presencia del Rey. La adoración es humillarse. Ahora, en el tiempo del siglo XXI, un tiempo moderno, la gente cree que puede mandar a Dios. Por eso yo estoy en contra de la oración, yo te declaro, porque nosotros no tenemos poder para crear. Nosotros tenemos poder para obedecer lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. En el hebreo moderno significa inclinarse, agacharse. Es un acto de homenaje a un ser superior. Cuando vamos a la presencia de Dios, le vamos a adorar porque Él es superior que nosotros. Y nuestro superior se llama Jehová de los ejércitos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las personas creen que entrar a la presencia de Dios es entrar como si estuvieran en su casa? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando la presencia del Señor descendió en el Sinaí, le dijo a Moisés, no, ves tú y habla con Él? Nosotros no queremos, lo que Él diga, te diga a ti, nosotros hacemos caso. No podemos soportar la presencia de Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos ¿qué? Destituidos, ¿por qué? No, nosotros somos apartados porque somos pecadores. ¿Un pecador se puede acercar a la presencia de Dios? Cuando se limpia con la sangre de Cristo. Entonces quiere decir que Dios es santo. Y para acercarnos a la presencia de Dios, primero tenemos que limpiar nuestra vestidura. Y gracias a Cristo, es una puerta abierta que tenemos todos los días. Porque cada uno de los que estamos aquí nos equivocamos. Pero gracias a la sangre de Cristo tenemos la llave para entrar a la presencia de Dios, que es a través de su sangre. Ahora, Jehová está sentado en su trono. Él es santo, Él es todopoderoso, todo lo sabe. Y para los que no dicen que Jehová no existe, le regalo este versículo. Yo soy el alfa, el omega, el principio
y el fin, el primero y el último. Eso es adorar a Dios. Él es superior a todos nosotros. Ahora, dice el Salmo 100, 104, entrar en su presencia ¿con qué? Con acción de gracia. Entonces, ¿cómo nosotros entramos a la presencia de Dios? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos orando? Hay un predicador que me llama mucho la atención que dice, nosotros somos como los chivos cuando oramos. Pedimos mucho, pero no agradecemos. Y el Salmo dice, entrar en su puerta con acción de gracia y por su atrio con himno, dándole gracia y bendiciendo ¿qué? Su nombre. Ahora, la Biblia también nos enseña que Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros entramos dando gracias por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará, Él va a suplir nuestras necesidades. Porque la Biblia me enseña a buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia, y las demás cosas viene por añadidura. Entonces, esas demás cosas es ¿qué? Lo que necesitamos verdaderamente en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Salud, alimento, ropa, paz, gozo. En medio de todo lo que vivimos necesitamos alegría. Entonces, esa añadidura viene cuando nosotros buscamos ¿qué? Su presencia. Eso no es que yo voy a hacer un acuerdo con Dios, ni voy a pactar con Dios, ni tengo que ofrendar, ni diezmar, ni nada. Yo lo único que tengo es que buscarle el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas vienen solas a mi vida y se demuestran, se ven, se palpan. Cuando una persona busca la presencia de Dios, siente que algo diferente está pasando en su vida. Ahora, la necesidad de adorar públicamente. Había una señora que había entregado su vida totalmente a Cristo. Y un domingo tan temprano se levantó y se vistió, pero su hijo mayor llegó a invitarla a dar un paseo por el campo. Y su madre dijo, hijo, hoy no. Hoy tengo una cita con mi Dios. Pero madre, te estoy invitando yo. ¿Por qué tú no vas conmigo? ¿Acaso tú eres indispensable en la iglesia? ¿Acaso si no vas te van a molestar? ¿Te van a llamar la atención? Y la madre se le queda viendo, no que soy indispensable en la iglesia. Si voy o no voy, nadie se da cuenta. Pero si tengo una cita con el que me salvó. Ese es el que yo necesito. Y necesito bendecir su nombre, adorar su nombre y agradecer por la vida que tenemos. El hijo, dice la historia, que hizo silencio y a los minutos se fue. Pero muy poco fue a la iglesia y entendió lo que la madre estaba diciendo. La madre aprendió, no importa quién cante, ni quien predique, ni quien esté a un lado. Lo importante es que yo voy enfocada a adorar a aquel que me salvó, que me sacó de las tinieblas y me puso en su luz admirable. Nosotros tenemos que ir a un lugar, no ver lo que está a nuestro alrededor, sino al que está en la cruz del Calvario, al que nos dio vida. Y esa es la adoración de nosotros, al Dios que nos salvó. Entonces, la adoración es estilo de vida. Y mi estilo de vida es agradar al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy respiramos, ¿por qué? Por su misericordia. Hoy estamos viendo, ¿por qué? Por su misericordia. En esto estaba viendo a un joven que es español, que tiene un podcast aquí en España. Creo que no es cristiano, pero hace una pregunta interesante, ¿no? Él le pregunta a todos los invitados y la mayoría de ellos son ateos. Y al final de la entrevista le hace, mira, si tú te encuentras a Dios, le dice el hombre, ¿qué le preguntaría? Esa es la pregunta que le deja a los ateos y lo deja pensando. Pero en estos días él dice que iba caminando por la ciudad de Madrid y a lo lejos ve a un ciego que va dándole para no trompezarse. Y él dice que se encontró con un muro y el hombre cedió. Y él no pudo hacer nada porque llevaba una distancia, pero él cuenta que se detuvo, miró al cielo y dijo gracias. Y le preguntaron por qué da gracias, porque hay personas que están peores que yo. Yo tengo que agradecer a Dios porque veo, porque escucho, porque hablo.
Y hay personas que están peores que yo y son más felices que yo. El hombre se sentó y empezó a agradecer y después siguió al hombre invidente, al ciego, y lo abrazó y le dijo gracias. El ciego no entendió por qué le dijo gracias. Porque este hombre, a pesar que no estaba viendo, pero le dio una lección. ¿Cuántas cosas nos quejamos nosotros? Y hay personas que están peores que nosotros. Y nosotros debemos de levantar cada mañana y mirar al cielo y decirle, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias aún por lo que tengo en la nevera. Gracias, Señor. Entonces, cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en el templo 3 días. Y lo fueron a buscar su madre y su padre y lo encontraron con los maestros de la ley. Y le dijeron, muchachos, si me tenés preocupada, pero tranquila mamá, tú no sabes que es necesario, que en los negocios de mi padre es necesario estar. La mujer de la ilustración, como Jesús, sabía que era lo más importante para ellos. Lo más importante es no lo que el mundo me ofrece o lo que hago en mi casa o lo que hago en el trabajo. Lo más importante para mí es adorar y bendecir a Dios. No es como me dijo mi jefa, gracias a mí tiene un trabajo y yo me le quedo viendo. No. Gracias a Dios. Y me dice, no, yo también, tú no. Yo puedo dar gracias a Dios que Dios te usó a ti para abrir una puerta. Pero no es gracia por ti. Siempre es gracias a Dios. Te puedo despedir si Él quiere. Y hasta el sol de hoy no ha podido despedirme porque Él no quiere. Y cuando Él quiere le voy a decir, porque Él quiso. Y por eso le doy gracias a Dios. Entonces Jesús entendía muy bien cuál era prioridad para su vida. Porque nosotros tenemos el concepto de hacer discípulos, pero mi persona es hacer discípulos. Llegará un tiempo que no vamos a estar congregados en un lugar. Porque bíblicamente nos enseña, y esa profecía no se ha cumplido todavía al pie de página, que vamos a ser perseguidos. Muchas iglesias van a estar cerradas, como lo está pasando en Inglaterra. Entonces, cuando la persona no se hace discípulo, ¿qué pasa con esa persona? Porque son creyentes que les gusta escuchar nada más, pero no les gusta investigar, escudriñar y buscar la presencia de Dios. Jesús no quería multitud, Jesús quería un ejército preparado de todo corazón. El discípulo, aunque no haya persona a su alrededor, sabe adorar a Dios, sabe bendecir a Dios. Por eso el presidente de la Asamblea de Dios de la India nos dijo una vez a nosotros, no quiero que me hagan creyente, no envíen misioneros aquí para que me hagan creyente, envíen misioneros para que hagan discípulos, porque los discípulos son perseguidos y los discípulos saben buscar la hora, el lugar y el momento para adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Abraham nos enseña 5 cualidades para un verdadero adorador. ¿Nosotros somos verdaderos adoradores? Mi pregunta es, y nosotros debemos de tener la respuesta. Ahora, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted es adorador porque canta? No soy adorador porque canto. Porque canto y desafino. Yo creo que hay que tener gente en esa posición que sepa lo que va a hacer. Entonces, sacrificio es el primer cualidad de un adorador, que tiene que ser una persona que se sacrifique. Y sacrificio es inmolar, dar la vida para sacrificarse. Es una idea por lo cual una persona da su vida o mata a alguien para agradar a aquel que quiere que sacrifique su vida. Ahora, nosotros no nos vamos a matar, pero sí vamos a matar la carne. La adoración es la entrega, es una entrega. Abraham le dio a Dios lo que más quería y fue probado. Dios ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común. Dios no acepta sacrificio humano. Pero Dios probó la fe de Abraham. Y a veces Dios nos prueba a nosotros. A ver de qué estamos hechos. Pero Dios
sabe cuándo nos prueba y sabe por qué nos prueba y sabe por qué nosotros tenemos la capacidad de soportar esa prueba. Dios no nos va a probar con algo que no podemos sobrellevar. Dios siempre prueba a su gente con una capacidad, pero también Dios, a través de la prueba, te da una salida. Dios no te va a probar para matarte. Dios te va a probar para formarte, tu carácter, tu fortaleza, tu fe. Y te va a dar la salida para que tú salgas en victoria. Por eso dice la Biblia en Romanos que soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y cuando tenga el cielo, pregúntele a Pablo, ¿cuántas veces Dios lo probó? ¿Y cuántas veces Pablo pudo obtener la victoria? Dios prueba a Abraham aquí. El principio fue probado para ver si amaba a Dios. Porque algo que un adorador debe de saber, que en el corazón el primer lugar debe ser Dios. Dios no comparte su lugar con nadie. Amamos a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos y todo lo que Dios nos da. Porque Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Cuando Dios es desplazado, Dios siempre va a querer su lugar. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sacrificado cosas para que Dios esté en el primer lugar? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha pedido a Isaac para que lo sacrifiquemos en el monte Moriah? Y a veces nosotros no le damos a Isaac a Dios. Es fácil para Abraham cuando le pidió a Isaac. Es fácil cuando Dios le dijo, dame a tu hijo. Y usted se imagina a Abraham caminando 3 días pensando en lo que iba a hacer. Usted se imagina a Abraham que no le dijo nada a su mujer. Él no le dijo nada a Sara, porque si le dice a Sara, ¿qué hace la mujer? ¿Qué pasó con Rebeca cuando escondió a quién? A Jacob. Porque Saúl lo iba a matar, su hermano lo iba a matar. Y dijo, no, vete para que mi familia. ¿Qué fuera hecho Sara? Si a los tantos años tuvo ese hijo, la promesa, una bendición, es un milagro que Sara y Abraham tuvieron un hijo a esa edad. Y viene Dios y le dice, hey, hasta aquí, sacrifícalo. Vamos, te voy a mostrar. ¿Será que a Abraham no le temblaba? Y cuando Isaac vio que su padre montó la leña, el fuego, la soga, y le pregunta a Isaac, papá, ¿y el cordero? Y que Abraham se le queda viendo y le dice, mire, el cordero eres tú. Usted se imagina la voz quebrantada de Abraham decirle a su hijo, a ti el que te voy a sacrificar. Entonces adorar a Dios es sacrificar algo que nosotros tenemos. Y no puede ser un hijo, puede ser algo material. Le voy a contar, hay un chico en Venezuela que se compró una buena camioneta. Y él fue a la iglesia y Dios tocó su corazón diciéndole, ofrenda esa camioneta. Pero ¿por qué Dios les pide esa camioneta? Porque Dios estaba probando su corazón. No es que Dios necesita una camioneta. Y entonces él dijo, no, esto es del diablo. El Señor reprenda al diablo. Y le preguntó a la esposa, porque la esposa no era que era 100% cristiana, era más materialista. Y él dijo, esta mujer me va a poner los pies sobre la tierra, dijo este hombre. Mi amor, Dios me está diciendo que ofrende la camioneta. Y la mujer se le queda viendo, si Dios te la pide, dásela. No, esta mujer también está. Y se fue. Y él cuenta que su casa tenía mucha seguridad. Cerró los portones, todo. Era algo increíble su casa de segura. Cuando él está entrando a la sala, hay 3 tipos con capucha esperándolo. Venimos a buscar tu camioneta. No se llevaron más nada, sino la pura camioneta. El hombre entendió y dijo, lo que Dios me pidió no se lo di. Y el diablo me lo robó. ¿Cuántas cosas el diablo nos roba a nosotros? Que se la queremos entregar a Dios y no podemos. Por eso nuestra adoración debe ser de sacrificio. La adoración debe costar algo en nuestras vidas. No es cantar por cantar. No es ir a la iglesia por ir. No es leer la Biblia por leer.
No es predicar por predicar. Algo tiene que salir de nosotros que nos cuesta. Cuando Dios le dijo a David, preséntame una ofrenda, y fue el hombre, mira, y el hombre le dijo, te lo regalo. No le voy a dar a Dios algo que no me haya costado a mí. Porque Dios ve el sacrificio en nuestras vidas. Y la adoración es eso, sacrificar. Usted cuando va a orar a veces no quiere orar porque tiene sueño, o se arrodilla y se queda dormida, y le pasa tantas cosas y no ora. Hay que sacrificarse para orar. A veces usted está leyendo y se queda dormido y no puede leer. Hay que sacrificarse para leer. La búsqueda a Dios es sacrificio, porque el enemigo siempre te va a presentar cosas que tú vas a absorber sin darte cuenta. Y va a llegar un tiempo, vas a estar seco, porque no hemos sacrificado la búsqueda de Dios. El tiempo que nosotros tenemos que sacrificar tiempo a veces para buscar a Dios, porque llegamos cansados, llegamos molidos de lo que hacemos, y a veces decimos, mañana busco a Dios, y ese mañana se extiende, y llega un tiempo que ya no estamos buscando a Dios como Él quiere. Porque hay personas que no salen de una enfermedad, y ellos le dicen, Señor, sáname, sáname. Y Dios le dice, así es la única manera que te tengo cerca. Por eso el sacrificio a Dios es muy importante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham sacrificó eso. Si Abraham estaba bien con su familia, en su tierra, tenía todo, y Dios le dice, vete a tu tierra, de tu tierra, una tierra que te mostraré. Abraham no sabía dónde iba, pero lo que más me impresiona a mí es que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no conocía a Dios. Abraham no era un conocedor del Dios Todopoderoso. ¿De dónde viene Abraham? Y Ur de los Caldeos, ¿a quién adoraba? Entonces, cuando Abraham escucha la voz de Dios, dice, heme aquí. Entonces, esto me enseña también que Dios conoce los corazones. Y Abraham obedeció y dice que se fue, sin saber a dónde iba. Pero Dios lo llevó al lugar donde lo quería tener. Y eso hace Dios con nosotros también. Dios nos lleva a nosotros a confiar. La necesidad de confiar a Dios para la promesa sin verla. Y esa promesa duraron 25 años ver la realidad. Tuvo que esperar 25 años Abraham para ver la promesa. Y a veces nosotros queremos que Dios nos cumpla de hoy para mañana. ¿Cuánto esperó José? A los 17 años Dios lo llama. Y a los 30 años Dios le da la bendición. ¿En cuánto esperó David? Que lo estuvo persiguiendo Saúl para matarlo. Y mire lo que es ser un hombre de Dios. La gente le decía a David, Dios te puso de bandeja de plata a Saúl, mátalo. No. Yo no voy a poner esta mano en el ungido de Dios. Porque David sabía, lo que Dios pone, Dios lo quita. Pero ¿cuánto esperó David? ¿Cuánto esperé yo para salir al campo misionero? No fue de la noche a la mañana. Siempre hubo una preparación. Dios te llama, te prepara, te capacita y te envía. Tú vas preparado por Dios. Dios no envía a nadie sin prepararlo. Dios no te da nada sin que tú estés listo. ¿Por qué José hizo las cosas bien cuando Dios lo puso como gobernador de Egipto? Cuando estaba en la cárcel, ¿qué hizo José? Administraba. Cuando estaba con el egipcio, ¿qué hacía? Administraba la casa del hombre. Cuando él llegó al lugar, ¿qué hizo? Administrar. Entonces nadie me puede decir a mí, Dios me llamó a pastor y no sabe pastorear. Dios me llamó a mí a ser evangelista, pero no sabe predicar. Dios me llamó a mí a ser cantante, pero no sabe cantar. ¿Se equivocó Dios? No.
Y eso, no, ahora no soy pastor, soy apóstol. ¿Se equivocó Dios? No, te equivocaste tú. Tú estás pasando por donde Dios no quiere que tú pases. Donde Dios te llamó, ahí es donde Dios te va a bendecir. Dios te da un ministerio y Dios no cambia los ministerios. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Un pastor es pastor hasta que se muera. Un evangelista es evangelista hasta que se muera. Un misionero es misionero hasta que se muera. Los ministerios no cambian. El sacrificio de uno sigue latente. Sacrificarse para ser un verdadero adorador. Ahora, ¿es fácil ser probado por Dios? No, el tiempo de Dios es perfecto y Dios prueba siempre nuestra fe. Dios siempre va a fortalecer lo que nosotros queremos. Dios siempre va a hacer que nosotros crezcamos un poquito más. Dios siempre va a hacer que nosotros veamos las cosas que no se ven como si fuera, porque Dios es el que nos guía. Pero hay que sacrificar cosas en nuestras vidas. Hay que ver lo que Dios quiere que veamos. Romanos 12, versículo 1 dice así, hermanos, que os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, mire, la expresión de sacrificio vivo significa ofrenda viviente. Cuando se sacrifica un animal de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, el sacerdote daba muerte al animal, pero también lo despedazaba. Ahora, Dios dice que sacrificamos nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que darle muerte en nuestra vida? ¿Al qué? Al pecado. ¿Y a qué más? Al orgullo. Al ego. Al ego. ¿Y qué tenemos que hacer con el ego? ¿Qué hacían los sacerdotes con el animal? Lo despedazamos. ¿Y por qué nosotros no despedazamos nuestro ego? ¿Sabe que una vez alguien me dijo, no, yo soy cristiana, mi carácter es así, aquí tiene que aceptarme? No, te equivocaste. El carácter de nosotros es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Dice la Biblia que tu hombre viejo murió. De aquí en adelante, cuando tú confiesas a Cristo, todo es nuevo. Entonces nuestro ego tiene que estar sacrificado y despedazado para que el carácter de Cristo fluya en nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto de nosotros le permite al viejo hombre levantarse? ¿Cuánto nosotros le damos rienda suelta al viejo hombre que se levante? Y ese es el ego que se levanta de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que sacrificar nuestro ego para que Cristo gobierne nuestra vida. La segunda cualidad es la sumisión. Es fácil que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo. Es fácil someterse a la voluntad. Sumisión significa someterse sin cuestionar a las autoridades o a la voluntad de otra persona, a la circunstancia que se pone. Voy a hablar a los chicos. Cuando su mamá le impone algo, ¿es fácil obedecer? Más o menos, dice Elías. Elías es sincero, más o menos. Lo digo como hijo, es difícil. Porque a veces nosotros creemos, los hijos creen tener la razón. Y esto no quiere decir que los padres no se van a equivocar, pero son nuestros padres. Y uno de los mandamientos que habla la Biblia es honrar al padre y a la madre, y tu vida será larga en la tierra. Es un mandamiento con promesa. Dios te da un mandamiento para que lo cumpla, que no es fácil, pero te da una promesa. ¿Qué está diciendo Dios? Cúmplelo y tu vida será larga en la tierra. Y está la otra promesa que viene, que no está en ese, pero está en el Nuevo Testamento. Todo lo que uno siembra, cosecha.
Si sembramos obediencia a nuestros padres, ¿qué van a hacer nuestros hijos con nosotros? Entonces, Abraham se sometió a la voluntad de Dios. Primero le pide que deje a su padre. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, deja a tu padre. Se sometió a esa voluntad. Y como le dije al principio, Abraham no conocía a un 100% a Dios. Viene de un pueblo pagano, donde se adora a dioses paganos. Pero Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Le pide que crea en la promesa que no está viendo. ¿Qué le dice Dios? ¿Ves las estrellas de los cielos? ¿Las puedes contar? No, así va a ser tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? No, así va a ser tu descendencia. ¿Abraham la está viendo? No, está escuchando nada más. Por eso me gusta lo que dice Jesús. Bienaventurados los que no me han visto, pero creerán. Le dijo un incrédulo que vio todo. Le dijo, si no mete la mano, mi dedo en el hueco, no voy a creer que resucitó. Le dice, mira, hay gente que no me ha visto y van a creer. Y esa gente somos nosotros. Le pide que sacrifique a su hijo, que mate a su hijo. La promesa, Isaac. ¿Sabe que es difícil matar a un hijo? Hay personas que están media locas, pero es difícil matar a un hijo. Y Abraham no lo quería hacer, pero lo hizo en su corazón. Él no llevó a cabo el sacrificio, pero en su corazón lo mató. Se sometió sin cuestionar a las autoridades de Dios, solo obedeció. Dice la Biblia que nosotros resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, adorar no es sinónimo de música, adorar es sinónimo de sumisión, nuestra entrega. Le cuento, segunda de Crónicas, capítulo 20, había un hombre rey, se llama Josafat. Dice la Biblia que venían todos los enemigos contra Israel. Y Josafat, dice la Biblia, que se humilló rostro a tierra y consultó a Jehová. Pero él se sometió. Y dice la Biblia que un profeta se levantó y le dijo, Josafat, no es tuya la guerra, sino es de Dios. Pero mañana descenderéis contra ellos y lo vencerá. Eso está en segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 19. Pero cuando ellos se sometieron, él vio la gloria de Dios. Porque cuando Josafat salió a la guerra, ellos creían que iban con espada y con lanza. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a cantar himnos de adoración a Dios. Y cuando los enemigos escucharon la adoración a Dios, dice la Biblia que ellos mismos se mataron entre sí. Cuando llegó Israel al campamento de los enemigos, todo estaba muerto. Porque nadie puede resistir cuando un hijo de Dios adora a Dios en espíritu y en verdad. Había un hombre en una casa de 2 pisos componiendo su antena y se resbaló y se guindó del tejado, iba a caer del 2º piso. Y dice él que empezó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, déjate caer, que yo te sostengo. Y él dijo, no hay otro ahí que me ayude. Rechazó a Dios. Y a veces nosotros estamos cayendo y Dios dijo, solamente déjate caer. Y nosotros no nos queremos soltar. Porque qué mejor brazo para caer que el de nuestro Padre. Y el Padre Celestial nunca te va a dejar caer y golpearte. Dios siempre te va a proteger. Someterse a Dios es entregar su vida totalmente a Él. ¿Cuántos de nosotros estamos sometidos a Dios? Una vez estaba hablando con un pastor y le dije, mire, nosotros debemos de depender 100% de Dios. Él me dijo, no, estás equivocado. Debemos depender un 50% y el otro 50% es mío. Yo digo, tú estás equivocado. Porque el 100 es de Dios. El 50 que creemos que es de nosotros es por la misericordia de Dios que lo tenemos. Siempre debemos estar sometidos a Dios, depender de Dios. Tercera, rendirnos delante de su presencia. Rendirnos significa entregarse, sujetarse. Para el ser humano es muy difícil someterse a una autoridad.
es difícil que nosotros nos sometamos a las autoridades. Es difícil rendirse a los pies. Pablo se rindió a Dios. Camino a Damasco tuvo que sacudirlo Dios. Camino a Damasco tuvo que rendirse y entender que él no tenía la razón. Porque Dios siempre tiene la razón. Rendirse es dejar que otros nos guíen y compongan nuestras vidas. ¿Cuántas de las cosas que tenemos nosotros internas hace falta que Dios las arregle? Un adorador entiende que debemos de rendirnos para que Él tome posesión de nuestras vidas, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Una de las cosas de nosotros que nosotros tenemos, que siempre tenemos la razón y estamos equivocados. Nosotros nunca tenemos la razón. El que tiene la razón se llama Dios. Y debemos de someternos y rendirnos delante de su presencia para que Él nos corrija. A veces nosotros pensamos algo, como dicen en mi país, en Venezuela. Nosotros creemos que estamos adelantados a Dios. Y cuando llegamos al lugar, ya Dios está sentado esperándonos. Y a veces nosotros creemos saber más que Dios. Y nosotros tenemos un conocimiento muy pequeño de lo que es Dios. Pero lo quiero regalar esto. Nosotros vamos a conocer a Dios lo que Él permite, lo que nosotros le debemos de conocer. Ningún ser humano en la tierra conoce al 100% a Dios. Ni conoce la verdad absoluta de las cosas. Dios siempre revela lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Cuarta, un verdadero adorador sabe ofrendar. Y ofrendar es ofrecimiento. Abraham ofreció lo mejor que tenía, que era su hijo. Dios siempre pide lo mejor. Y Dios nos pide a nosotros lo mejor. Y cuando hablo de ofrenda no hablo de dinero. Dios no nos pide dinero a nosotros. Dios pide nuestra vida. Yo creo que Dios pide nuestro corazón. Y lo mejor que nosotros tenemos es nuestro corazón. Para Dios, porque cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, Dios toma posesión de nuestras vidas. Nosotros somos ofrenda viva para Dios. Nosotros debemos de ofrecer nuestras vidas, ¿qué? A adorarle, a bendecirle, a obedecerle, a entregar nuestro tiempo para Él. Porque el dinero que tenemos no nos pertenece. Aunque queremos agarrarlo como si fuera de nosotros, el dinero es de Dios. Y Dios hace con el dinero lo que Él quiera, pero Él quiere hacerle en nuestras vidas es lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Pero dice la Biblia, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es bendecirnos y usarnos de una manera extraordinaria. Dios no quiere que nosotros pensemos en lo material. Dios quiere que nosotros pensemos en Él. El material es secundario. Porque alguien me dijo una vez, piensa en Dios y Él va a pensar en tu necesidad. Piensa en lo espiritual y Él va a suplir lo material. Pero dedícate a pensar y a creer en lo que Él te dijo. Lo demás es secundario. Hay un evangelista que decía, lo que no vas a hacer en el cielo es tener carro, apartamento. Lo que vas a hacer en el cielo es adorarle por los siglos de los siglos. Por eso tienes que ofrendar tu vida al que vive. Y la quinta es obediencia. Someterse a la autoridad significa obediencia. Es someterme. La dificultad que cada uno de estos hombres, de Abraham, de David, de Josafat, se sometieron a la obediencia a Dios. Un adorador se somete a Dios, quien es nuestra autoridad. Cuando Pedro y Juan estaban en el concilio y le prohibieron predicar el evangelio, ¿qué dijeron ellos? ¿Le obedecemos primero a los hombres o a Dios? Primero a Dios. Hay un pastor evangelista muy conocido en Brasil. Y él, cuando se entregó a Cristo, y él le dijo al pastor, mira, yo quiero predicar. Pero tú eres nuevo creyente, ¿cómo te pongo a predicar en el púlpito, una iglesia grande? Pastor, ponme a predicar. Yo quiero predicar.
No, te voy a poner como medio diácono, pero eres muy nuevo. Está bien, pastor, yo quiero servir. ¿Dónde me pongo? En la puerta del baño. Y lo puso en la puerta del baño, no lo puso en los sitios donde debería tener, sino lo puso en el baño. Y cada vez que una persona iba, salía liberada, endemoniada y salía sano. Y eso vino al oído del pastor. Y el pastor lo llama a la oficina, muchacho, ¿qué estás haciendo tú? No, pastor, yo no estoy haciendo nada, yo estoy obedeciendo a lo que dice la palabra. Estas señales seguirán a lo que cree. Y yo creo que Jesús tiene poder. No, ve a evangelizar en la calle. Y decía el pastor después, este hombre en la calle revolucionó, predicaba, demoniados eran liberados, los enfermos sanados y la gente confesaba a Cristo. Y este hombre ha revolucionado toda Argentina solamente creyendo en una palabra, obedeciendo una palabra. Y esa palabra la llevó a su corazón y la obedeció. Yo soy limpiado con la sangre de Cristo. Yo no sigo a las señales me deben de seguir a mí. Y cuando las señales me siguen es porque yo estoy haciendo las cosas bien. Eso es obedecer a la palabra de Dios. Yo debo de obedecer lo que dice la Biblia y por todo el mundo y predicar el evangelio. Poner la mano sobre los enfermos y sanará. Por eso yo soy el que creo que un adorador, no importa que no tenga título, no importa que no tenga estudio, pero si un adorador verdadero ora por el enfermo y es sanado, porque Dios lo está respaldando. La adoración es así, es obedecer, someterse a la voluntad. ¿Qué pasa con las promesas que Dios nos dio a nosotros? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? Cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios. Cada uno de los que están aquí tiene dones de parte de Dios, tiene talento de parte de Dios. Dios ha puesto en usted dones, talento, ha puesto una medida de fe. ¿Qué pasa con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo tenemos guardado? No, debemos de sacarlo y empezar a producir lo que Dios quiere que produzcamos. Todos somos indispensables en el reino de Dios. Aquí nadie es más sabio que el otro. Somos un cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos el complemento para avanzar en el reino de los cielos. Nadie es indispensable. Todos somos indispensables en el mismo cuerpo. Yo no puedo decir me voy y todo se acaba. No, si yo me voy, Dios envía a otro a hacerlo. Porque el reino de Dios no se va a detener. El reino de Dios va a avanzar. Y van a salir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos, todos los falsos que pueden, pero siempre Dios tiene un remanente fiel, clamando, gimiendo, viendo lo que Dios quiere hacer. Y cosas grandes van a suceder. Pero tenemos que buscar este sencillo, ser un verdadero adorador. Creerle en Dios. No importa que el mundo se caiga a pedazos. Yo admiro a muchos pastores amigos míos en Venezuela, los admiro. Y cuando voy allá yo les digo, ustedes son los hombres de fe. Muchos se han ido, muchos han oído y a veces a ninguno le creo. No, Dios me llamó a tal parte, pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero muchos se quedaron haciendo cosas hermosas, predicando, avanzando, creyendo a Dios. Y cuando voy para allá y me reúno con ellos, ustedes son los hombres que yo creo, son hombres de fe. Que todo sube, todo está escaso y ellos ahí peleando la buena batalla, obedeciendo a Dios. Un pastor ya anciano me decía, le pido a Dios ver la nueva Venezuela, llorando me decía. Enfermo, postrado en su cama, quiero ver la nueva Venezuela. Esto está difícil, sí, Douglas, está difícil. Está complicado, no tiene pie ni cabeza. Esto no lo veo que vaya a salir de la noche a la mañana, pero quiero ver la nueva Venezuela. No me quiero mover de aquí. Son hombres que obedecieron a Dios y que obedecen a Dios. Y muchos han salido obedeciendo a Dios. Pero hay otros que no han obedecido a Dios. Y esa gente que no obedece a Dios, a lo mejor le va bien, a lo mejor no. Pero lo mejor es obedecer a Dios. Y Dios tiene cosas extraordinarias para nuestras vidas. Pero Dios siempre bendice al que obedece. A mis 35 años mi mamá me iba a sacar de la fiesta y me pegaba 4 regaños. Y mis amigos se burlaban mío. Y yo nunca levantaba la voz.
Y ellos me decían, ¿por qué tu mamá te...? Porque es mi madre, es mi autoridad y tengo que obedecer. Y cuando yo entendí este principio, que no era cristiano, cuando yo entendí este principio, que Dios una vez trató conmigo y me dijo, ahora el que te meta contigo, se mete conmigo. Si un demonio se levanta contra ti, ¿sabe a quién se va a enfrentar? A mí. Porque aprendí a obedecer. Cuando tu mamá te defendía porque era obediente, ahora imagínate a Dios en su trono sentado y se mete contigo. ¿Dios te va a dejar que te bofetee? No. Dios va a pelear por ti porque eres una persona obediente. ¿Por qué Dios no permitió que Satanás tocara la vida de Job? Dios permitió que tocara todo lo material, pero su vida no. Estuvo enfermo, sí, su cuerpo, pero su vida no la tocó el diablo. Y el diablo quería tocar su vida. ¿Por qué el diablo tocó la vida de sus hijos, tocó la vida de su esposa y la dejó? No. Porque Job era un hombre obediente. Y la obediencia de Job lo llevó a ¿qué? A tener el doble de lo que tenía. A creer que Dios es Dios. Nuestra obediencia, un adorador sabe obedecer a Dios. Un adorador se rinde y ofrende lo mejor que tiene, que es su vida. ¿Por qué Caín ofrendió lo que no le agradaba a Dios? Y Abel sí. ¿Cuál es la diferencia de las dos ofrendas? Uno era legumbre y el otro era un carnero. Pero ¿dónde sale la ofrenda de cada uno? La de Abel salió del corazón. ¿Y la de Caín de dónde sale? Y le dio el primogénito, lo mejor que tenía, pero salió de aquí. Y Dios no quiere que le demos nada de aquí, Dios quiere que le demos de aquí, del corazón. Yo debo de ofrendarle a Dios lo que salga del corazón. La viuda dio lo que tenía. Y los ricos daban el doble. Pero ¿qué daban los ricos? Lo que les sobraba. Y la viuda dio lo único que tenía. Pero ¿dónde sale la ofrenda de los ricos y dónde sale la ofrenda de la viuda? Dios mira el peso del dinero, no. Dios mira la actitud del corazón. ¿Dónde sale nuestra ofrenda? Usted puede dar un centavo, pero si sale del corazón, Dios la recibe. Entonces, nuestra ofrenda es nuestra vida. En el Oriente, cuando el misionero en Oriente siempre hace gira, pero en el Oriente me llega un niño de 5, de 7 años y me dice, misionero, lo quiero sostener. Y me recuerdo que saca un billete de 5 de esos anaranjaditos que uno tenía. Con esto lo voy a sostener un año, misionero. 7 años, un niño con un billete de 5. Y la que me llevaba a recorrido me decía, Douglas, ¿qué tenés? No, tengo la mejor ofrenda. Si la iglesia me da ofrenda, gloria a Dios. Si no me da, no me dé, no importa. Pero esta ofrenda vale más. Porque me la está dando un niño. Y cuando un niño da, ¿lo da de dónde? Del corazón. No importa la cantidad, lo importante es cómo lo da. Fui a una iglesia casi en el Tigre, de lata de zinc. Todos eran ancianitos. Habían 5 personas. El guitarrista, la pastora, una ancianita. Y me decía, misionero, yo te sostengo con 20 bolívares. Pero yo miraba a la iglesia y yo le decía, yo soy el que tengo que sostenerlo a ellos. Por la necesidad que hay, el piso es de tierra, las bancas son de madera hecha por sus manos, pero ellos se desprendían de lo único que tenía para bendecir a otra persona. Eso es un adorador. Y le pongo este ejemplo al final. Dios dio lo mejor que tenía. A Jesucristo, a su Hijo. Y la ofrenda, Jesucristo se sacrificó, se sometió, dio lo mejor de Él, que es su vida, y obedeció a su Padre. Y hoy, gracias a ese sacrificio, tenemos un camino, tenemos una verdad y tenemos vida eterna, que es a través de Jesucristo. Un adorador no es el que canta, un adorador es que se humilla delante de la presencia del Dios del cielo. Ahora usted se imagina una iglesia
con esta característica de todos fuéramos así? La iglesia primitiva dice la Biblia que oraba y la tierra temblaba. Cuando venía el Espíritu Santo, algo sucedía. Y vamos a Hebreo para terminar. Hebreo 11, del 17 al 19. Hebreo 11, del 17 al 19. El que lo tenga. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido la promesa ofreció su unigénito. Y habiéndole dicho, Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo que le dije, en el corazón, Abraham sacrificó a Isaac. Y a veces nosotros pensamos que pecar es accionar, hacerlo, pero pecamos en el corazón sin hacer lo que queremos hacer. Solamente pensando, pecamos. Pero le damos gracias a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y quiero orar. Dios les bendiga a los hermanos.